La lectura que vamos a tener hoy y donde encontraremos la base de nuestra meditación, la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 29. Juan 20 del 19 al 29. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les dijo esto, les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor bendiga su palabra. Sabéis que estamos viviendo un tiempo en que recibimos mucha información a través de imágenes, imágenes breves que nos impactan en nuestro cerebro, casi entran sin permiso en nuestras cabezas. Son imágenes adictivas. A veces estás ahí con el móvil ahí y es muy adictivo. Y conectan con nuestros gustos, con nuestra imaginación. Y se produce un impulso y un deseo en nosotros, ¿no?, de compartirlas con nuestros amigos. Y lo primero que tienen, compartir. Y así es como las imágenes pues se hacen virales. Un TikTok de estos o un vídeo de YouTube, pues a veces tienen miles, millones de visualizaciones por el impulso de compartir y que todo el mundo lo vea. Y eso trae pues muchos beneficios económicos a la persona que se le ha ocurrido la idea de poner eso ahí, ¿no? Y hace poco a mí me pasó algo así, ¿no? Sabéis que, bueno, YouTube tiene unos algoritmos que se fijan en nosotros, saben nuestros gustos, las cosas que solemos mirar y tal, y ya te ofrecen cosas que más o menos saben que te pueden gustar, ¿no? Y yo en un momento dado pues encontré unos vídeos acerca del libro del Apocalipsis, creados con inteligencia artificial, concretamente uno que mostraba la Nueva Jerusalén basado en el libro de Apocalipsis, los capítulos 20 y 21, y hacía toda una recreación de lo que explica en esos capítulos. Y las imágenes eran de tal calidad, tal impacto emocional, que yo también, pues, ostras, compartir. El primer impulso que tuve fue de compartirlo, ¿no? Luego lo pensé un poco más, en frío, y no lo hice, ¿no? Claro, porque esas imágenes no son la palabra de Dios. Es una imitación del original. Por muy buenas que sean, pues no es la palabra de Dios, ¿no? Algo parecido está pasando con la serie esta de Chosen. Chosen
la vida de Jesús, y al parecer pues presenta una versión de Jesús pues muy del tiempo nuestro, del tiempo presente, en situaciones y en conversaciones pues más propias de nuestro tiempo que a lo mejor del primer siglo de nuestra era, ¿no? Y eso hace que la serie pues está siendo muy, muy popular. Y de hecho pues hay personas que se interesan por Jesús a través de esa serie, ¿no? Y precisamente hablaba la semana pasada con Sandra. Ella está aquí gracias a esa serie, de Chosen. Pues bienvenida sea la serie, ¿no? Pues para que podamos conocer al Jesús de verdad, al Jesús de la Biblia, ¿no? Y es que ¿sabéis qué pasa? Que la necesidad de ver para creer, pues, y el impacto de las imágenes que nos producen en el ser humano, pues eso no es nuevo, ni mucho menos. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Y también tiene su parte negativa y sus peligros. Y ya en los 10 mandamientos encontramos una advertencia relacionada con las imágenes. Hay mandamientos que son muy escuetos, que utilizan 2 palabras: no matarás, no cometerás adulterio, 2 o 3, ¿no? Pero el mandamiento acerca de las imágenes, pues hay 3 versículos para desarrollar ese mandamiento. Fijaros, Éxodo 20, lo vamos a leer, Éxodo 20, capítulo 4 al 6, versículo 4 al 6, Éxodo 20, 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fijaros la advertencia tan solemne y firme que hace el Señor para que no nos hagamos una imagen, ¿no? Y cuando leemos ese mandamiento, pues solemos pensar en figuras de piedra, de madera, en pinturas, y pensamos, bueno, que nosotros no, los evangélicos no caemos en ese tipo de idolatría, ¿no? Nosotros no tenemos imágenes y tal. Pero hoy en día es lo que estamos diciendo, que tenemos muchas formas de imagen que ya no son solamente estatuas, sobre todo, pues eso, imágenes digitales. Y si lo pensamos, pues no estamos tan exentos de ser atraídos por ellas. Y Dios nos advierte eso, que las imágenes tienen mucho peligro, y más del que nos pensamos. ¿A qué viene todo esto? Porque el caso de Tomás que hemos leído, pues en cierto modo tiene que ver algo de todo esto que estamos hablando. Nos habla del peligro de confiar más en la vista que en la fe. Y Tomás siempre será recordado como el incrédulo, pero en realidad Tomás, la verdad es que nos refleja a todos. Todos en algún momento nos hemos visto reflejados en él. Creer en algo por lo que otra persona te dice, sin comprobarlo tú personalmente, pues es difícil y se requiere fe en esa persona, tener confianza en quien te ha dado esa información o ese texto que has leído. Necesitas fe para creer sin ver. Y nosotros pues también solemos educar a nuestros hijos en la desconfianza. Lo hacemos así, para su propia seguridad. Cuando son pequeños le decimos, pues no, que desconfíen de los desconocidos que les salgan por la calle y que les digan algo, pues desconfía, no, vamos, ni te acerques a ellos, ¿no? O que desconfíen de un semáforo que está en rojo, aunque no pase ningún coche. Pues no, tú no te fíes y les educamos así. Sin embargo, las cosas del Señor, pues no son así. Se han de creer por fe y no por vista. Y al Señor, pues no le agradó la postura de Tomás, aunque puede parecer muy sensata. Yo si no veo, yo no voy a creer de momento. Quiso el Señor darle una lección a Tomás, porque le dio la oportunidad de cumplir su deseo. Le dio una lección y a nosotros también, ¿no? Y esa lección es esa, que solo hay, fijaros el versículo 29, que está puesto,
solo hay bienaventuranza y bendición para los que creen por fe y no por vista. Y este versículo es muy importante, ¿no? Y hay varios textos, hay muchos, ¿no? Pero hay varios que nos confirman que hemos de creer en Dios por fe y no por vista, y el primero pues es el que dice eso justamente, literalmente, 2 de Corintios 5:7. Definitivo, porque por fe andamos y no por vista. Luego en Hebreos 11:6, otro texto muy conocido, yo os lo leo en la Reina Valera 2020 porque es más fácil de entender. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios, que se acerque con fe, creyendo que Él existe, ¿no? Y este texto se encuentra en el conocido capítulo 11 del libro de Hebreos, que todo el capítulo nos habla de la fe, de un gran número de personajes bíblicos que tomaron decisiones movidos únicamente por la fe. Y en verdad hay que decir que cuando hablamos de estos temas, del tema de la fe, en la vida del creyente, para mí es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana. Y de hecho, incluso la fe inicial para ser salvos, nos dice en Efesios 2:8 que si no es un don de Dios, si no pone Dios ese granito inicial de la fe, a lo mejor ninguno llegaríamos a ser salvos, porque es muy difícil el aspecto de la fe en el creyente. Y después, cuando ya somos creyentes durante toda nuestra vida, pues ¿cuántas veces nos harían falta tener experiencias como la de Tomás? Poder tocar las heridas de Jesús físicamente, constatar que el Señor está aquí a mi lado, dirigiéndome y sosteniéndome. Pero muchas veces no es así, y todos lo sabemos, no es así. Y hemos de ejercer aquello que se decía de Moisés, que encontramos también en el capítulo 11 de Hebreos. Fijaros lo que dice, que él se sostenía como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, en aquella etapa, cuando él estaba en Egipto, después sí, él tuvo muchas experiencias cara a cara con Dios, pero en aquel momento él nunca había ni visto ni oído a Dios cuando él estaba en Egipto. No sabía nada de él, pero creyó realmente que él estaba ahí a su lado, y fue lo que le animó a dejar su vida cómoda en Egipto, como hijo de la hija del rey, que era. El Señor Jesús insistió mucho en el aspecto de la fe a los discípulos. Claro, durante aquel tiempo en que Jesús estaba con ellos, pues era fácil, ¿no? Porque Jesús estaba físicamente con ellos y podían verlo, podían tocarlo, como la experiencia de Tomás, ¿no? Pero es que ya pronto ya no iba a ser así. El Señor iba a ascender a los cielos, terminaría su ministerio aquí en la tierra, pero no les iba a dejar solos, y les iba a enviar al Espíritu Santo. Y los discípulos y nosotros, ya desde entonces, pues ahora tenemos que poner nuestra fe en ese espíritu invisible, pero que realmente vive en nosotros y nos va a sostener. Y nuestra fe pues se fortalece por el Espíritu Santo que el Señor nos envió, pero también por la palabra de Dios, por la oración y por la ayuda de los hermanos. Son esos únicos 4 pilares que el Señor ha previsto para eso, para fortalecer nuestra fe. Y como decíamos al principio, no son las imágenes, ni las películas, ni a lo mejor una alabanza, por muy buena que sea y muy buena, muy inspirada que sea. En un momento dado son cosas que nos pueden alentar, pero no pueden sustituir a los medios de la gracia que el Señor ha provisto para ello.
para fortalecer de nuestra fe y que vienen directamente de Él. Hay otro ejemplo en la palabra del Señor que también conocemos muy bien y hemos hablado muchas veces de ello y me gustaría comentarlo. Se trata de un caso muy conocido, el relato de la tempestad en el mar de Galilea, y todos conocemos la historia, ¿no? Jesús aparece andando sobre ese mar en tempestad y Pedro, cuando lo ve venir, pues se lanza al agua y también consigue andar sobre el mar, pero en un momento dado pues las olas ocultan a Jesús y Pedro, pues al perder de vista a Jesús, pues se llena de temor y empieza a hundirse. Claro, Pedro había conseguido andar sobre el mar. ¿Por qué? Porque veía físicamente a Jesús, lo estaba viendo, pero su fe se vino abajo cuando lo perdió de vista. Y es ahí donde nos vamos a encontrar todos nosotros en nuestra vida diaria, en un mar con grandes olas que vienen y se van, olas que vienen y se van, y en unos momentos pues nos dejan ver a Jesús y en otros momentos nos lo ocultan, y es ahí donde hemos de ejercitar nuestra fe, en la confianza de que Jesús nos dará la mano y no permitirá que nos hundamos si nuestra fe flaquea. Hay otro ejemplo que yo lo recordaba cuando escribía la predicación. Es otro caso significativo en cuanto a este tema de la fe y de la vista. Y os acordáis también el relato de los 12 hombres que son comisionados por Moisés para inspeccionar la tierra prometida. Seguro que lo conocéis, ¿no? Según el relato del libro de Números, pues dice que fue el propio Dios el que ordenó que esos hombres fueran y que inspeccionaran la tierra, que lo hicieran, ¿no? Claro, y uno se pregunta, pues, si Dios les había prometido que esa tierra iba a ser para ellos, pues, ¿por qué les pide que vayan a inspeccionarla, ¿no? Y es que ambas cosas no son incompatibles, tenemos muchas promesas del Señor en la Biblia, pero son cosas que van a exigir nuestro esfuerzo y vamos a tener dificultades e impedimentos para conseguirlas. Vamos a necesitar la fe, pero también vamos a tener que elaborar una estrategia razonable con la ayuda del Espíritu Santo. Y si os acordáis de este relato, de esta historia, pues eran 12 hombres que fueron comisionados para ir a aquella tierra y luego vinieron con un informe de lo que vieron, y el informe pues era muy realista, no estaban diciendo ninguna mentira. Desde el punto de vista humano, Israel estaba en inferioridad de condiciones para vencer a aquellos gigantes, porque ellos vieron gigantes allí en aquella tierra. Pero claro, ellos contaban con Dios en esa empresa, con lo cual pues la victoria estaba asegurada. A pesar de la dificultad, la victoria estaba asegurada. Pero de aquellos 12 hombres, de aquellos 12, pues solamente 2 animaron al pueblo para que tuvieran fe en Dios, mientras que los otros 10 los desanimaron y les dijeron que no, esto es imposible, no lo podemos hacer. Y el pueblo, ¿qué pasó? Que se decantó por la opinión de esos 10 hombres en vez de la versión de Josué y de Caleb, y no creyeron en Dios. Y una vez más, como en el caso de Pedro, en el mar, pues las imágenes de la realidad superaron pues a la fe en ese Dios invisible. Y era la enésima vez que el pueblo protestaba delante de Dios por sus circunstancias difíciles y por su falta de fe, a pesar de todos los milagros que ellos ya habían visto de la mano de Dios. Así que la paciencia de Dios llegó al colmo, ya no pudo más Dios con ellos, y Él decidió exterminarlos porque ya no podía más con tal falta de fe. Y fue gracias a la intercesión de Moisés que Dios no lo hizo en ese momento. Pero Dios cumplió su promesa, porque ninguno de ellos llegó a ver la tierra prometida y murieron en el desierto, pasados 40 años.
Y cuántas veces pues nuestra vida pues es igual que estos dos ejemplos que he puesto, de Pedro en el mar y del relato de estos 10 hombres. Tenemos que admitir que eso, que las imágenes de esas grandes olas del mar o los gigantes, esos que se nos oponen, pues merman nuestra fe y merman nuestra confianza en el Señor. Yo hablo en primera persona porque es así. Y nos gustaría tener la fe de Josué y de Caleb o la de Abraham, cuando leemos estas historias llevando a su hijo al sacrificio, con fe de que el Señor le va a sacar de eso, ¿no? Todo sería más fácil si tuviéramos una fe como la de ellos, ¿no? Y enfrentaríamos la vida y las dificultades con valentía y sin temor. Esto es así. Pero si no tenemos esa fe, pues ¿cómo podemos aumentarla? Y acordaos que esa pregunta es justamente la misma que hicieron los discípulos a Jesús. Vamos a leerlo. Lucas 17, del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les puso las manos sobre ellos, miró al cielo y dijo: mi fe os dejo, mi fe os doy. Pero parece que no pone eso, ¿no? No pone eso, o me he equivocado de texto. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podíais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y cuántas veces pues hemos hecho nuestra esa petición, esa pregunta, esa petición al Señor: Señor, aumenta mi fe, igual que lo hacían los discípulos. Y el Señor no se va a enfadar porque le pidamos eso, pero es que hay una cosa que es de pura lógica. Hemos de entender que si el Señor aumentara nuestra fe de esa forma automática, pues dejaría de ser fe. Es de lógica. Se veríamos como esos robots chinos que salen en la tele a veces, ¿no? Que salen saltando y haciendo acrobacias. Ahora están muy de moda, y están programados para no tener temor de que si se caen y son así, pero no tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que podemos entender entre líneas en la respuesta del Señor Jesús a los discípulos. Es que no se trata de pedir fe a Dios, sino que es más bien una actitud, es una decisión nuestra. El Señor, en cierto modo, les está recriminando que no la tengan ya. ¿Por qué no la tenéis ya con todo lo que habéis visto con vuestros ojos, ¿no? Y esa también es nuestra experiencia. ¿Cuántas veces hemos visto la mano poderosa en las tormentas de nuestra vida? Pero qué mala memoria que tenemos cuando esas tormentas vuelven a nuestra vida. Y en vez de decidir tener fe en el Señor, pues queremos ver como Tomás, queremos poner la mano en las heridas del Señor para estar seguros de que Él está ahí. Y a Tomás el Señor le concedió su deseo, pero eso no va a pasar con nosotros, no va a aparecer el Señor físicamente y lo va a hacer. Y vamos a tener que ejercitar el músculo de la fe, porque la fe es un músculo, fijaros, y se fortalece por medio del ejercicio. Yo lo entiendo así, que no hay otra forma de aumentar los músculos de nuestro cuerpo sino a través del ejercicio. No hay otra manera. El ejercicio cuesta esfuerzo, disciplina, y a veces es doloroso. Pero no hay más remedio. Si quieres estar en forma, si quieres tener buen músculo, tienes que ir al gimnasio. Habrán pastillas, lo que tú quieras, pero como no vayas al gimnasio, el músculo no crece. Y con la fe, yo pienso que pasa lo mismo. No se trata de que el Señor nos la aumente, sino que es trabajo y es actitud nuestra. Y podíamos seguir añadiendo más y más ejemplos bíblicos, y podíamos seguir hablando y hablando de este tema, pero es lo que estamos diciendo. Podemos hablar durante horas de los beneficios del ejercicio y del deporte, lo que produce en nuestros cuerpos, pero al final de lo que se trata es de hablar menos y de ponerse a hacer ejercicio ya, ¿no? Y evidentemente que el Señor no nos va a dejar solos, Él nos va a ayudar en esta carrera de fondo que es la carrera de la fe.
Acordaos de lo que decía también el escritor de los Hebreos, somos como esos atletas que están corriendo en el estadio, y en las gradas pues hay una gran multitud de testigos, de personas que nos observan, que nos aplauden y que nos alientan para seguir adelante, y son hermanos nuestros en la fe, hermanos que ya en su día ya acabaron esa carrera y que nos están alentando, y otros muchos en nuestro mundo que siguen corriendo, que no estamos solos en esa carrera, muchos están corriendo esa carrera de la fe. Pues bien, lo dejamos aquí, creo que la enseñanza pues queda clara, y lo que decimos, lo que hace falta es ponerlo en práctica. Y para terminar, solamente me gustaría añadir un dato más acerca de Tomás. La Biblia no nos vuelve a hablar más de Tomás, no lo volvemos a encontrar, no sabemos, nos queda duda, ¿no?, por saber de qué modo le influenció esa experiencia que tuvo con las heridas de Jesús y con ese contacto con el Jesús resucitado, pero hay abundante material histórico acerca de su vida y de su misión evangelística. Y después de Pablo, Pedro y Juan, acerca de Tomás es del apóstol que más sabemos a nivel histórico y datos verídicos. Se sabe con seguridad que primero evangelizó en Babilonia, lo que hoy en día es Irak, allí donde primero fue, iba en su viaje hacia el oriente, después llegó a Persia, que es lo que hoy es Irán, y también predicó allí, y en su viaje hacia el oriente pues llegó hasta la India, y en la India es donde dejó su mayor legado misionero. Y la historia nos dice que miles y miles de indios se convirtieron a la fe cristiana por el testimonio de Tomás. Y a pesar de que la India, pues sabéis que es un país con muchísimas religiones y muchas deidades, pues el cristianismo que aún permanece allí en la India es gracias a la labor inicial del apóstol Tomás. Y se sabe que murió como mártir, atravesado por una lanza, y su cuerpo pues estuvo enterrado en la India hasta el siglo IV. En ese siglo pues el cuerpo fue sacado de allí, fue robado y fue llevado a otros lugares, y al final se convirtió en reliquias. Pues Tomás dejó de ser ese apóstol incrédulo que todos conocemos, y él decidió vivir por fe, y esa fe le impulsó a llevar a cabo una gran misión evangelística que aún hoy pues sigue dando fruto en aquel gran continente. Pues esa es la lección que nos deja su vida, y la que encontramos en el resto de la Biblia, que nuestra vida pues tiene que ser por fe y no por vista, y sin duda pues se va a cumplir la promesa de Jesús mira, lo tengo puesto en ese versículo: bienaventurados los que no creyeron y los que no vieron y creyeron. Pues que así sea con cada uno de nosotros, y que el Señor nos bendiga.